Vamos a cambiar de tema. Ayer el diario El Observador presentó un informe elaborado por la consultora Scantech que reveló que el consumo de las familias de Salto y de Paysandú tuvo una retracción de 24% en el mes de julio. Esto tiene que ver, entre otras cosas, porque, por ejemplo, los productos tipo alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza son 70% más baratas en Argentina que en Uruguay. 70% para salteños y sanduceros. Es histórico, y para salteños y sanduceros, obviamente, con estas diferencias es mucho más fácil comprar del otro lado del río Uruguay, y esto está generando una cantidad de problemas. Yo recuerdo que en su momento, cuando vino el intendente de Salto aquí, por marzo, fines de marzo, a principios de abril, había planteado una idea que había caído relativamente bien en el equipo económico, que era la de la microimportación, es decir, una autorización para que comerciantes de Salto y de Paysandú, también estaba Artigas y Río Negro, porque lo hablamos con el intendente Laflús en su momento, pudieran comprar del otro lado del río Uruguay y poder vender esos productos con pagando un pequeño pagando impuesto. un recargo que no fuera bagallo. Exacto. No sé en qué quedó eso. Lo cierto es que el otro día en el Senado de la República, el ex intendente de Salto, el senador Germán Coutinho del Partido Colorado, planteó una alerta roja por este tema. Alerta roja. Hay que traerlo, Germán. Está acá, Acá está, La no, máquina de televisión. Increíble. No. Buen día. senador, Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bienvenido. Acá estamos. Bueno, o sea, convivir, bueno, y además Salto con el tema del bagalloping, ¿no? Que es la institucionalización del bagallo. Está más chico. ¿Está más chico, Germán? Lo que estamos sí es en una situación que nosotros hace muchísimos tiempos y hace muchísimos años venimos planteando, que no es lo mismo en la misma República Oriental del Uruguay vivir en departamentos de frontera que departamentos que no tienen frontera, como Canelones o el centro del país. Claramente la Argentina siempre influye e influyó en el Uruguay en todos los aspectos históricamente, pero a nosotros siempre directamente. Y estamos viviendo la mayor diferencia cambiaria de los últimos 20 años. Por lo menos. Y además la pandemia solo generó dolor y negatividad, pero claramente que a frontera cerrada se generó una demostración de que con frontera cerrada, Salto, Paysandú y los departamentos de frontera de Argentina tuvieron un poco los mismos números que el Uruguay todo. Ahora la diferencia realmente es preocupante, no solamente lo que tú decías, sino también que ayer se mostraron buenos números en algo que ha sido una apuesta de este gobierno y de la coalición muy importante, muy interesante, que son motivar y estimular las pequeñas y medianas empresas. En pandemia crecieron muchísimo, se pudieron formalizar 5.000 puestos de trabajo más, muchos emprendimientos principalmente liderados por mujeres, y todo ese contexto que se vivió en ese momento, hoy es un estado demasiado preocupante. Se empiezan a perder puestos de trabajo, los números de ocupación y desocupación que se pudieron llegar a un 7,1 a nivel país, en Salto está con 13,8, Paysandú más de 10, y todo eso es consecuencia de la diferencia que estamos teniendo de precio. Nosotros, con respecto al proyecto que tú decías del intendente, ya en junio del año pasado habíamos presentado un proyecto de ley en el Senado de la República que tenía e incluía la microimportación, que es eso, tal cual ustedes lo decían, la posibilidad de llevar mercadería y de comprar mercadería y comprar una tasa, un impuesto que hoy no sucede y no pasa, y eso está empezando a sentirse y comienzan a ver la negatividad de que los comercios y las empresas y los emprendimientos del litoral comienzan a mandar gente al seguro de paro. Está muy lejos esa tasa de ocupación y la Argentina es la gran oportunidad, porque en algunos productos 70%, pero en algunos productos de tocador, en algunos productos... Todavía, Germán. 358%. ¿Se habla de 80.000 personas que cruzan por mes a hacer compras ¿Se afuera? hablan? No, pasan según migraciones, quiere decir... ¿Y qué pasa con aduanas? Claro. No, pero migraciones, pasar pueden pasar. Sí. El tema es, en el Si contexto trae. 72.000 personas pasaron por el puente de Salto en el mes de julio. Y por Paysandú, 100.000. Es como que todo Paysandú pasó el último mes a la Argentina.
Es como que... Pero eso, en eso Probablemente. está diferenciado lo que sería turismo de compras, ¿no? ¿O no se sabe? No, cruzan claramente a las compras que hoy se puede, porque en realidad... ¿Qué puedes traer? Claro, eso. ¿Qué no se puede Que no. traer? No, en el sentido, ¿hay algún tipo de control de tope? Porque si uno viaja está de lo- Europa sabe que tiene un tope de 200 dólares. Uno va a compra. Además también está el tema turístico. Y lo que traes adentro del cuerpo. La Argentina creció muchísimo en su destino termas. Claramente no tiene comparación con las termas de Salto y de Paysandú, pero han crecido y son un producto sumamente interesante. Después también uno hace 42 kilómetros y está en un restaurante que te cobran 5 veces más barato. Entonces baja acá a Uruguay, baja 18 de julio Paysandú y ve los mozos en la puerta y ve esa Está bien, quietud. pero ahí tenemos- Y va a la Argentina y Está bien, aquello pero es... ahí son varios, son problemas distintos. Tenemos el problema de una oferta turística más atractiva. También para muchos las playas de Brasil son más atractivas que el turismo interno. Bueno, Ah, la oferta turística es más atractiva la nuestra. bueno, está bien, pero puede ser La discutible. oferta argentina es más barata. Bueno, está, pero puede ser discutible. El problema es la vida cotidiana de los departamentos del litoral con esta realidad económica. Que uno vaya a comprar el kilo de azúcar, el Claro. kilo de harina, el café, la pasta de dientes. ¿Cómo se soluciona eso? Los zapatos, la ropa, es decir, no solo los mozos son preocupantes parados en Sí, la, sí. sino los comercios. Es que tú vas a un supermercado de Salto y con los mismos productos y gastás 4.000 pesos. En Argentina esos mismos productos, 1.000 pesos. Y si es más ese surtido de 8.000 pesos, de 16.000 pesos lo vas ampliando. Si vas 16.000 pesos, en Argentina 4. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, yo creo que hay varias baterías de medidas para hacer. Una ya se mostró que es muy eficiente, que es la del combustible, que es claramente generó que en el Uruguay y en el litoral se vendiera más combustible y generó hasta más aportes para la propia renta generales del Uruguay. Es que llevamos el IMESI de 34 a 30, el descuento del IMESI. Hoy tendríamos que tener un descuento mayoritario porque la diferencia aún es más grande. Entonces estamos planteándole al Poder Ejecutivo y a Economía un IMESI de un 35%. Eso mostró ser una eficiencia importante, creció la venta de combustibles, ya no fue necesario en algunos aspectos, por encima que sigue valiendo el doble, pero ya no es el incentivo. Después también algunas que otras medidas se tomaron para poder al IVA cero, para poder generar también algunas que otros atractivos de descuentos para poder producir. Nosotros en ese proyecto de ley, que es el que queremos que se trate y que lo presentamos el 21 de junio y está en el Senado de la República, presentamos el de microimportaciones, que es lo que tú hacías referencia, bajar los costos de la productividad, porque también no es lo mismo producir en Salto, en Paysandú y Río Negro, que producir en la Argentina a otros costos de UTE, otros costos de OCE, a otros costos que después lo trasladás al precio y que definitivamente eso lo puede generar y puede generar una competitividad aún más interesante. Después también, si se pierden mínimo 320 millones según un estudio, un centro de estudio de desarrollo, por el contrabando. Si se pierden 320 millones, allí tenés también, si ese es el mínimo, se habla de 1.000 millones, pero si son 320 millones, poder generar diferenciales para que sea más atractivo y no sea tan atractivo cruzar. Por ejemplo, lo que estamos planteando también, la oportunidad de un implemento con el Banco República de tu app, que te genera la posibilidad de estar y saber de que es algo regional y además también te genera la posibilidad de bajar los IVAs y de bajar, porque vivís allí, los costos. Y podría llegar a tener un 40 o un 50% aún de descuento. Una aplicación que ya está siendo utilizada para otros mecanismos, como el del MIDES, que podríamos aplicar acá para todos los ciudadanos de frontera y poder tener allí algunos que otros diferenciales que puedan empezar a frenar esto, que además es alerta roja porque la Argentina es una incertidumbre constante. puede estar Uno peor. cree que llegó al último escalón y después empieza a ver que hay 10 escalones más. Hay 8 escalones. Y pero, por lo tanto se viene, sí, 8, 10, a veces capaz más. Porque en verdad nosotros hoy, por suerte, no dependemos tanto de la Argentina como dependíamos en el 2002. ¿Por qué se Que demoró dependíamos en un 40%, y nos costó todo lo que nos costó. Eso no va a volver a suceder nunca más, porque ya no es el principal actor con respecto a este país y bajaron mucho los porcentajes. Yo siento que la pandemia nos llevó a que era la prioridad y era la ocupación todo el tiempo y que cuando abrieron las fronteras lo que había más que medidas era una comisión de dificultades.
Era una comisión de dificultades, que no tomamos las medidas de acuerdo a la situación. Senador, ¿por qué la importación, la microimportación no funcionó? Porque se propuso en su momento y no había... Está dentro del proyecto de ley. El tema No, es está tratar bien, pero ya se había planteado formalmente por parte de los intendentes al equipo económico y se había dicho que lo veía con buenos ojos, pero han pasado casi medio año y el no tema pasa nada. Es las prioridades, muchas veces. Sí. Y este es un tema que hoy el país se ve con buenos ojos, con buenas perspectivas, los commodities mejoran, hay escenarios de importancia de que vamos a tener una mejoría económica importante. Hoy se ve los números que hablábamos ayer, baja la desocupación, tenemos un control del déficit fiscal. Esto es puntualmente mirar a esa zona del país que también es parte del país y tomarlo e intentarlo tomar como una prioridad y no como un tema capaz residual en todos los aspectos. Es una cuestión de prioridades. Si uno mira el Senado de la República, el único que vive enfrente a la Argentina soy yo y somos 31. Claramente es buscar cuáles son las prioridades de todos los legisladores, en este caso la nuestra. Esto no solamente por una realidad del norte, sino porque esa bandera es la que intentamos levantar siempre, porque estamos convencidos que hay un mismo país, pero uno va por las rutas del norte y no son las que recorrí el otro día para ir a ver al fútbol en Minas y a Universitario con la Valleja de Minas o cuando cruza de Maldonado a Rocha. Es otra la situación, hay mucho más inversión, hay mucho más generación de todo que en el norte del país. Y eso es lo que nosotros buscamos, empezar a equiparar o equilibrar o que pasen más cosas allá, porque acá seguro que están pasando cosas y uno lo ve. Obviamente que con una medida sola no se puede lograr. Esto implica una batería, obviamente, de medidas, porque con una sola no se va. O sea, usted hacía referencia a diferencias muy grandes, ¿no? De 4.000, un conjunto de cosas, 4.000 pesos, ya son 1.000 pesos. Entonces digo, con una medida sola obviamente que no basta. Pero ahora, ¿hay espalda suficiente? Porque hay mucha cosa para subsidiar, entonces, en este caso. Pero, ¿hay espalda como para tomar toda esta batería de medidas? Primero es una batería de medidas, no una medida sola. Lo que nosotros vamos es también valorando. Mire, tenemos un descuento del combustible. En esa zona sale más barato, porque sale en la Argentina. Se implementó una baja de costos importante ahora para agosto. Está esta medida, digo, hay que ir buscando las baterías de medidas porque la realidad está allí. El tema es cómo uno mira desde la capital hacia la frontera y cómo desde la frontera mira hacia la capital. Definitivamente hay varias baterías de acciones que uno las tendría que aplicar desde otro contexto y desde otra realidad de lo que es vivir frente a la Argentina y vivir frente al Brasil, porque la política de frontera también hoy estamos hablando porque Brasil está con una consistencia, pero que en otros tiempos no tuvo también. Por lo tanto, es empezar a entrarle a algo que difícilmente no se le ha entrado y generar también posibilidades y oportunidades, porque mañana usted tiene una inversión y va a ir a poner un comercio en Salto donde todo el mundo compra en la Argentina. Pero Germán, va a pasar una cosa curiosa. Los profesionales, por ejemplo, te arreglan las teclas en Salto. Cruzás a Concordia y por 10 veces menos. Lo que va a suceder que el odontólogo salteño, hasta el psicólogo salteño, se va a venir para Montevideo. Porque no tiene sentido que quede allí. Porque cruzás y te hacen el tratamiento de conductos por 2 mangos y allí él tiene ya su tasa, su arancel que es inamovible. Entonces se van a quedar sin dentistas, sin psicólogos. Es que esa es la alerta roja que estamos queriendo generar y que estamos queriendo plantear para que se tome ese contexto. O los que quieren estudiar, van a estudiar en las universidades argentinas. ¿Cuándo debería ser como un tiempo prudente para que se empiece a llevar a cabo algo? Yo siento que eso ya, porque mientras nosotros estamos hablando, tú bien lo decías, están cruzando, el último mes en julio crecieron en Salto cruzaron 11.000 personas más. Y en Paysandú un número parecido. Digo, va a seguir aumentando. Es puramente estar allí y pensar, todos, claro, no son todos porque se repiten, es todo un departamento está cruzando la Argentina, es 100.000, en Salto ciudad debe haber 80.000. Bueno, todos, imagínense, todo Salto está vacío porque están todos en Concordia. Tenemos que hacer algo. Está claro. Senador, le voy a cambiar de tema porque... Perdón, y cortito nomás. Y eso sé que molesta. ¿Y el 0 kilo que alguna vez existió? Bueno, pero el 0 kilo igual es un contexto. Primero, que nosotros tenemos que creer que el ida y vuelta es un hecho real. Y segundo, es una medida que definitivamente igual no baja tus costos. Bien. Es una medida que no te hace competitivo. Es una medida que seguís siendo carísimo y que en algunos que otros casos... Y reprime a lo que trae... Hasta lo que haces es fomentar lo otro, porque el otro pasó toda la vida.
Digo, es real, a veces muchos se sorprenden con noticias de lo que pasa en el interior. Es porque es una costumbre, vivís, yo salgo y estamos allí y miramos el río más angosto y ahí sí está la Argentina, nos gritamos los goles. Sí. Digo, No, y si Paysandú peor y que si está más baja- cerca. y si baja al río, pasan Y caminando. si baja al río, se cruzó caminando, está comprobado. Pero no el lado, pasó más bueno, grande. el lado bueno de esto, Germán, es que las personas están pudiendo comprar cosas más baratas. O sea, se está enriqueciendo el propio salteño con la posibilidad de cruzar Sí, y principalmente vestirse de forma aquello- más barata. Pero aquellos que tienen sueldos fijos, no tienen emprendimientos y estaban pagando los productos hoy les rinde mucho más el sueldo. Es algo real. Pero nosotros tenemos que mirar a la Argentina como una oportunidad. Si nosotros todavía las rutas de Argentina hoy son toda autovía, como dicen ellos. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que tenemos 10.000 camas en Salto y varias miles en Paysandú, que definitivamente ser una opción de compra para que ellos crucen, no nosotros. Son mucho más grandes que nosotros. Sí, está claro. Tenemos que empezar a generar una ingeniería de que nuestros hoteles, lo único que no se recupera es una noche de hotel que no se vendió. Generar que toda esa Argentina, que toda esa oportunidad pueda estar de este lado del Uruguay y poder también ser alternativa para que vengan a nuestros restaurantes, a nuestros lugares y ser una opción nosotros, la oportunidad de apertura y de libertad que nos gustan estas cosas. Pero hoy es la oportunidad solamente para ellos y está perjudicándonos a nosotros. Senador, brevemente, se está discutiendo ya en el plenario de diputados la rendición de cuentas, va a pasar al Senado. Varios temas en los cuales la coalición no se ha puesto de acuerdo o la comisión en general no se puso de acuerdo, le tira la pelota al Senado. ¿Cómo vislumbra la discusión de la rendición de cuentas en el Senado? Que es una hermosa oportunidad. Nosotros pasamos 15 años yendo a ver cómo se distribuían los recursos. Hoy, claro, tenemos que entrar en rutina, tenemos que entrar en entrenamiento. En 15 años después, en la rendición de cuentas pasada, nos pasan que la posibilidad de distribución es de quienes hace 15 años pasamos en la oposición. Por lo tanto, mucho más lindo que vengan esos planteos, esos desafíos y un lindo pase de pelota para que termine en gol, como terminó la rendición pasada, 800 millones más para los CAIF, 150 para la inicial, una buena distribución, a mirar cómo se distribuye. Y después estamos entrando en rutina y en training de algo que hacía rato no hacíamos. Entonces nuestros directores hacía 15 años no estaban en la autoridad. Esa discusión a la interna de la coalición. Bueno, la coalición lo más importante es que cuando llega el momento son 56 en 99 y 18 en 31. Después hemos tenido pronósticos adversos a que era un grupo de 5 partidos que se había juntado para ganar una elección. Eso quedó comprobado que no, en el presupuesto, en la ley de urgente consideración, en la rendición de cuenta pasada. Y va a quedar de vuelta comprobado ahora, 56 en 99, 18 en 31. Y eso es lo importante. Después, sin traumas, como le gusta decir al presidente, la ley de urgente consideración llegó con cientos de artículos y el Parlamento lo pudo modificar en casi todos sus aspectos, más de 200 modificaciones. Las rendiciones llegan, las modificamos, intercambiamos, te sentís útil, no es cerrado y a mano levantada. Es esta discusión y negociación que nos fortalece a los 5 partidos, que hoy ya es una realidad. Esta coalición llegó para quedarse, la coalición llegó para quedarse. No hay margen tampoco para no ser coalición, porque realmente el Frente ha demostrado permanentemente su poderío y su fuerza política. Por lo tanto, lo vamos a ir solucionando, lo vamos a ir manejando y vamos a buscar la mejor distribución para el programa de gobierno de Compromiso País, que es lo que seguimos todos desde que ganamos esta elección. Gracias por venir. No, gracias senador. a ustedes por Muchas la gracias. por la invitación. Qué contento que está. Yo siempre estoy contento. Yo siempre estoy ¿Sabés lo contento. mejor que tiene de ir de Montevideo a Salto o que pasás antes por San José? No, siempre decís lo mismo. Vamos a pasar por San José a atender a Central. Ojo con Central. Ojo con Ya lo Central, vamos a pasar a atender. Vamos a ver, vamos a ver. En la final Lo con vemos. Universitario de Salto Nofi, pero Muy bien, realmente gracias. sí, estamos contentos, estamos haciendo cosas y la verdad que más que una responsabilidad estar en el gobierno hay que disfrutarlo y tener esa oportunidad. Además costó mucho llegar al gobierno, por lo tanto hay que disfrutarlo, asumir las responsabilidades y hacer las cosas. Gracias, senador. Que Gracias, pase buen bien. día para ustedes.